tele. Abre un libro y sube una montaña, rompe las barreras de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Coordina el rumbo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando a sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectando redes, producidas por Asteir y financiadas por OHL, mientras el logaritmo posiciona sus engaños para marcar la agenda de los medios a diario. Hablan de chiringuitos y se les cayó primero a Abascal, después Ayuso y Tony Cantó. Financiadores iraníes para potopados, pues fue forjado por un yugo oxidado. Y se abren paso a golpe de estado. En Sudamérica saben bien de lo que hablamos. Fundaciones con nombres y apellidos. Alas Network volvió a sacar al cóndor de su nido. Siempre es lo mismo, ya no me lo trago. Capitalistas de la escuela de Chicago, que no te engañen, no son outsiders, son hijos de Aznar y Aguirre, nietos de Reagan y Thatcher. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Muy buenos días, estamos una semana más en la redacción de Pandemia Digital. Como veis, hemos hecho unos pequeños cambios aquí en la redacción. Tenemos ya por fin el diseño definitivo que nos ha llegado este fin de semana. Pues, también se me ve un poquito más de color y un poquito mejor porque también hemos estado toqueteando un poquito todo. Y nada, buenos días, feliz lunes a todos los que estáis ya por aquí. Y muchísimas gracias Indigente, por cierto, por esa sub que ha entrado mientras estábamos arrancando con el videoclip. Y nada, hoy viene todo un poco marcado por las elecciones en Francia. Y es que nos dejan unas cuantas lecciones que aprender. Falta una máquina de café, dice Arturo, sí. La máquina de café la tenemos ahí detrás. Sí, nos falta una máquina de café. Pregunta Irene que qué tal va ese lunes. Pues bueno, hoy hemos empezado con un poquito de retraso porque, bueno, el programa estaba un poquito rebelde, el programa de grabación y nada, a ver qué tal se comporta. Ya he visto que ha habido un par de tirones por lo menos. Así que a ver si aguanta porque al haberle metido más cositas también le estamos pidiendo un poquito más. Estamos intentando emitir también en un poquito más de definición a ver qué tal se da y si lo soporta. Y vamos a ir viendo. Buenos días Repatrix. Buenos días Trapo. Y nada, pues vamos a ir comenzando ya si os parece a ver lo que os comentaba, ¿no? Estas elecciones francesas que nos han dejado. Y nos han dejado, pues bueno, un sabor un poco agridulce, ¿vale? Porque, por un lado, tenemos que el partido de la izquierda de Melenchón va tirando, va subiendo, va creciendo con respecto a años anteriores. Ahora comprobaremos algunas gráficas, pero mientras tanto, pues Le Pen sigue creciendo, pero al crecimiento de Le Pen hay que sumarle el crecimiento aparecido de la nada del partido de Zemmour, que al final, en cierto sentido, está logrando que, que digamos, las posturas de Le Pen parezcan menos radicales a costa de precisamente eh, decir burradas todavía mucho más gordas. Em, Encontramos así que se localiza y que se sitúa en cuarta posición en resultados electorales, por detrás justo de Melenchón. Luego también tenemos que la división a la que se enfrenta la izquierda francesa y
prácticamente desaparición del Partido Socialista francés, pues abocan a un escenario un poquito también que podría haber sido de otro modo, porque estaba muy cerca y estuvo muy cerca de ser Mélenchon quien pasara a la segunda vuelta en vez de Marine Le Pen. Vamos a aprovechar, a ver si esto ya estamos. Ya ha decidido que no quiere responder. Pues se me ha quedado completamente bloqueado y ha decidido que no quiere funcionar. A ver si lo consigo arreglar, pero... Vale. Parece que haya habido un amago de recuperarse. Y ahí está. Parece que sí. Parece que sí. Uf. Qué tirones está dando esto más feos. Ahí está. Vale, estos son los datos desagregados. Vale. Bueno, pues mientras esto carga y no carga, porque parece que no quiere funcionar hoy, os comento un poquito. Buenos días, Enjoy, ya que estamos peleando un poquito, que esto no... Ha decidido que hoy no... Que hoy no quiere ir. Ahí está. Bueno. Me parece a mí que esto ha decidido... Me parece a mí que esto ha decidido que no... Que no va. Vamos a ver si le quitamos el marco y consume un poco menos. Pero... Esto se está peleando muchísimo. A ver si... No hemos... Las cifras están aquí, que se han cerrado. Vale. Este es el del voto joven. Este es el importante. Vale. Ahí está, por fin. Vale. Como os comentaba, aquí tenemos pues un poquito la evolución estadística que han... Estudiante precario me la compras, ¿verdad, Repatriz? Pues nada, pues ya me seguís. Ya tenéis ahí mi cuenta de Twitter. Bien, como os comentaba, aquí tenemos la evolución que hemos vivido. Y es que Marine Le Pen ha subido 3,3 puntos. Macron ha subido otros 3,4 puntos. Una subida muy similar en ambos casos. Pero, ¿de dónde sale parte de este electorado? Pues el hundimiento del Partido Republicano Francés, que es un partido de derechas que podíamos homologar en España a un partido popular relativamente más moderado en sus términos de relaciones con la ultraderecha y principalmente es de ahí de donde aparecen los escaños que de repente conquista Reconquista, que es el partido de Zemmour, que está todavía más a la derecha que el de Marine Le Pen, los 3 puntos que gana Le Pen, los 3 puntos que gana Macron. Y bueno, Mélenchon, que también, como comentaba, sigue creciendo. En 2017 fueron a las elecciones en coalición con el Partido Comunista Francés. Este año no han ido y a pesar de eso han pasado de un 19,6 a un 21,7 y por su parte el Partido Comunista Francés ha obtenido un 2,3%, lo cual significa que este bloque o que esta brecha se está ensanchando. Lo contrario está ocurriendo, por ejemplo, con el Partido Socialista, que en 2017 fue en coalición con los Verdes
y que pues de esa coalición obtener un 6,4% ha caído hasta el 1,7% de un partido, el Partido Socialista, que no olvidemos que en la legislatura de 2012 a 2017 eran el partido de gobierno, eran los que ganaron las elecciones presidenciales, y de golpe y porrazo en dos legislaturas, en una legislatura realmente, al finalizar aquella legislatura ya se pegaron un buen batacazo, y ahora tres cuartas partes de lo mismo se han hundido todavía un poco más. Si bien el hundimiento pues puede parecer significativo cuando vemos de un 6,4 a un 1,7, hay que tener en cuenta que en 2017 fueron de la mano del Partido de los Verdes, que por su cuenta en esta jornada electoral ha sacado un 4,5%, con lo cual en realidad este doble bloque habría perdido apenas 2 décimas frente a las 4 décimas y pico que ha ganado el bloque que formaron en 2017 Francia Insumisa y el Partido Comunista Francés. Dicen, Joy, que nos vamos a la mierda, pero bien en Europa. A ver, son movimientos, son tendencias que nos sorprenden mucho, que venimos experimentando y que venimos viendo ya desde hace algunos años. Entonces, en cierto sentido, pues tampoco debería sorprendernos. Sí que nos preocupa, y de hecho en esta línea va la portada de Liberación de Francia, que dice: esta vez da miedo de verdad, porque al contrario que en otras ocasiones donde había un claro marcaje de una cierta diferencia, que aunque sí que Le Pen ya era significativo el hecho de que llegara a una segunda vuelta, en esta ocasión, según algunos sondeos, sí tiene opciones de gobernar. Dice aquí Indigente: se está volviendo muy nazi Europa, no pinta nada bien. No pinta nada bien, pero es que es una cosa que también comentamos aquí la semana pasada, y es que quizás el problema también muchas veces es que los discursos no vienen acompañados de acciones, porque uno de los principales puntos que encontramos en las elecciones de Francia es precisamente la abstención galopante. Ha alcanzado cifras récord de abstención. Si nos fijamos en la franja de edad, y es uno de las gráficas que tenía por aquí marcada, en términos desagregados por franjas de edad, vemos que la abstención llega al 47% entre los jóvenes de 25 a 34 años. Esto es loquísimo, es altísimo. Es una tasa de abstención muy alta. Además va en ritmo decreciente desde esta franja de edad hasta los de mayor de edad. Y esto también afecta a los flujos de voto, porque si nos fijamos, tenemos que la población joven es donde mayor ranga y donde gana Zemmour, y conforme vamos envejeciendo la población encontramos que el electorado de izquierda se reduce y se incrementa el electorado de ultraderecha, alcanzando sus cuotas máximas en la franja de 55 a 64 años, que por otra parte tiene 12 puntos menos de abstención que las franjas más jóvenes, con lo cual quizás no sea tanto que esté creciendo mucho la... Dice aquí Kovikenovi que al menos parece que Zemmour ha sacado menos de lo que se podría pensar en un primer momento. Sigue siendo tremendamente preocupante. Estamos hablando de que entre Le Pen y Zemmour han sacado un 31% de los votos. Estamos hablando de casi un tercio de los votos en Francia ha ido a parar a manos de la ultraderecha. No, tampoco tenemos que relativizarlo, porque al final lo que se esperaba era que Zemmour le comiera más tostada a Le Pen, y no ha sido realmente así, porque se lo han comido la tostada por completo al Partido Republicano Francés. Como dice aquí Repatris, deberían ser marginales, efectivamente, deberían ser marginales, sin embargo, han conseguido sacar un 30%, y ahora veremos cómo esto encaja en las dinámicas de la investidura
lo diré, de Mañueco en Castilla y León, que también tiene mucha tela. También tiene mucha tela y también tiene mucho que leer y mucho que analizar en esos términos. Entonces, como comentaba, por una parte nos queda un cierto margen de esperanza en la población joven que tiene un marcado viraje izquierdista, si bien pues sigue teniendo unas fuertes cuotas representadas por un 11% con Marine Le Pen, pero muy por debajo de las franjas mayores, que se han radicalizado muchísimo. Además hay que tener en cuenta la propia estructura social francesa, que no es para tenerla al margen, y el propio sistema electoral francés, que tampoco es comparable con el marco español, porque nosotros partimos de un sistema parlamentario, mientras en Francia se rige por un sistema presidencialista. Dice Repatrice: me llama la atención que la socialdemocracia ha desaparecido del lenguaje de los medios y ahora todo es comunismo. Correcto, de hecho había una captura que estaba circulando por ahí de La Vanguardia, en el que a Melenchón le ponían, en lo típico que se pone entre paréntesis de qué vertiente ideológica corresponde, etcétera, ponían que Zemmour y Le Pen eran de centro, y ponían que Melenchón era comunismo. O sea, ya no ponía ni siquiera comunista, no, comunismo, tal cual. Resulta cuanto menos curioso, y efectivamente la socialdemocracia está desapareciendo de los términos del relato. También es cierto que los partidos socialdemócratas como tal, o quienes se dicen a sí mismos socialdemócratas, también lo han desterrado en cierto sentido en muchas ocasiones de su propio ideario, de su propio discurso, y en otros casos los que lo han mantenido han ido desapareciendo de la esfera, como le ha pasado, por ejemplo, al Partido Socialista francés, porque no han sabido, digamos, correlacionar el relato de hechos con políticas concretas o con movimientos concretos, y porque también la derecha y la ultraderecha está cogiendo muchísima fuerza a nivel comunicativo. Lo vemos constantemente en Pandemia Digital, con los análisis y con las campañas de desinformación y de bulos, y de cómo esto tiene su reflejo inmediato en las grandes televisiones generalistas, con lo cual, por supuesto, que todo eso va sumando. Entonces, si tenemos que mirar en clave de, digamos, ciertos puntos, los puntos, digamos, que nos dejan claro las elecciones, es que vamos a una segunda vuelta muy ajustada, que que la suma de los apoyos, aunque pues eso, gran parte de los candidatos que han quedado fuera de segunda vuelta pues han pedido el voto ya abiertamente para Macron y contra Le Pen y la ultraderecha. No está del todo claro, según los sondeos que hay, según se respira entre los analistas políticos especializados en estos temas, no se respira precisamente tranquilidad. Y dice Indigente que le jode mucho que equiparen al comunismo con el fascismo. Sí, hay una diferencia muy clave. Lo que pasa es que ahí es donde está la batalla cultural y donde van ganando, ¿no? Y es precisamente en ese factor de la comunicación. Veremos al final del programa una estadística bastante preocupante con respecto a la desinformación también, y las implicaciones que tienen los propios resultados, porque son contradictorios entre sí. Melenchón ha sido más claro esta vez indicando el voto. No sé cómo fue la de 2017, la verdad que no lo recuerdo, pero esta vez ha sido muy, 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 muy claro. De hecho lo tenía por aquí guardado. Os lo voy a compartir porque esto ha sido... Eso es donner une voix à Madame Le Pen. Alors, je le sais bien. Je répète parce que
Des fois, il arrive que même quand je dis les choses, c'est comme si je ne les avais pas dites. Alors je recommence à cet endroit du film. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix a Madame Le Pen. Y bueno, básicamente lo que dice es no debéis dar ni un solo voto a Le Pen. Lo repito porque a veces ocurre que incluso cuando digo las cosas es como si no las hubiera dicho. Y repite, pues como veis, unas cuantas veces lo de no hay que dar un solo voto a Le Pen. Sí, ha sido bastante claro y transparente. Bien, como os comentaba antes, la disgregación que hay dentro de la izquierda francesa podía haber hecho que Mélenchon pasara a segunda vuelta. Pues ha quedado francamente cerca, tenía la cifra por aquí, ha quedado medio millón de votos. Medio millón de votos y según pues Daniel Guisado, mi analista de cabecera, un tercio del Partido Comunista Francés tenía como segunda opción a Mélenchon, ya son 250.000 votos. Un 25% de los verdes, que son 350.000 votos, también. Y esto sin contar con el electorado de Hidalgo, que sí que es cierto que es más difícil de atraer que el de estos otros dos partidos. Con lo cual, en una gran coalición, insisto, estamos hablando de sistemas presidencialistas. No es comparable el marco que tenemos en España dentro de un sistema parlamentario con el sistema francés, ¿vale? Eso hay que dejarlo meridianamente claro porque no tiene las mismas implicaciones y además esto no otorga escaños en el Parlamento. Esas son otras elecciones. Esto aquí lo único que se está decidiendo es quién es el presidente. En vez de que sea el Parlamento quien lo vote, es quién es el presidente y esto lo vota la gente. Entonces, aquí una agrupación es tremendamente beneficiosa frente a la ruptura que tiene un sentido en un sistema parlamentario, que es el de maximizar la pluralidad política e ideológica dentro de un parlamento. Aquí no. Aquí lo que tenemos es única y exclusivamente decidir quién va a ser jefe de gobierno, y en este caso esto hubiera, según los análisis y las estadísticas y los datos que aporta Daniel Guisado, esto nos hubiera podido aportar una mayor cantidad de voto centrado en Mélenchon y por tanto unos resultados en segunda vuelta pues muy diferentes. ¿Estaba en posición de disputarle la presidencia a Macron? Probablemente no, pero por lo menos no tendríamos el riesgo de... Cuidado porque Guiones dice jefe de gobierno, no jefe de estado. Efectivamente, aquí tenemos que diferenciar porque, claro, en España al tener una monarquía parlamentaria, por eso también digo que es complicado establecer todas estas similitudes. En la figura del presidente de Francia sería un relativo o un equivalente al jefe del Estado que tendríamos aquí encarnado en la figura del rey. Lo que pasa es que en cuanto a atribuciones, el jefe del Estado en España tiene unas atribuciones muy limitadas y muy ceremoniales y muy testimoniales, y realmente las atribuciones se parecen en cierto sentido y en cierta parte a las que tiene aquí el presidente del gobierno. Por eso mezclar sistema presidencialista y sistema parlamentario para hacer comparativas es muy muy complicado y hay que andarse también con muchas puntillitas porque hay muchas cosas que no se pueden comparar, porque es como comparar coches con peces, por así decirlo, ¿no? Y nada, esto es lo que de momento hemos podido analizar en la redacción sobre los resultados electorales. Seguiremos mirando un poquito los movimientos y demás, y dentro de 2 semanas pues estaremos pendientes a la segunda vuelta a ver qué ocurre. Bien, y seguimos con el caso de las comisiones en el Ayuntamiento de Madrid. Y es que ahora pues la defensa de Luis Medina para decir que él no ha hecho nada malo es que, pues bueno, pues que le están investigando porque la fiscalía es de izquierdas.
Dice, no he cobrado en una entrevista con El Mundo. Está cerrada, está capada, es de pago. Esta no la podemos leer, pero yo la he ido leyendo en fragmentos de lo que se han hecho eco otros medios. Y lo más reseñable es esto, que dice que no hay irregularidad alguna y que la fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas y actúan así. Entonces justifica el que esté siendo investigado y el que esté y el que vaya a ser juzgado precisamente porque, pues ya sabes, los fiscales son todos comunistas. Entonces, pues el argumentario que decía antes Indigente de que todo es comunismo, todo es comunismo, todo es comunista, pues ha llegado también a la Fiscalía Española cuando se está investigando algo tremendamente sangrante y que si a esta persona le parece que no hay nada malo... ¿What? Sí, sí. Fiscales comunistas es la nueva moda. La nueva moda en Madrid. Dice, lo malo es que puede tener razón, si el contrato es legal, a correr. Ya lo estuvimos hablando la semana pasada con Cristóbal y precisamente él lo que comentaba es que aquí hay visos claros de muchas cosas, desde tráfico de influencias hasta estafa. Y de hecho se está investigando como estafa y se está llevando todo como estafa porque... en el contrato, ¿qué contrato? El contrato en el que dice que el 60% del precio, entre el 60 y el 80% del precio de los distintos productos es comisión, es de ellos para su bolsillo. Yo, todo lo que apunta, y la fiscalía no se ha metido ahí en balde, porque hay en otros casos en los que no se está metiendo y también eran cosas sangrantísimas. Y insisto en lo que dijimos también la semana pasada, esto le ha pasado a todos los gobiernos municipales, autonómicos, diputaciones, a todos les ha pasado, a todos los que se han metido en estos fregados de conseguir mascarillas y de conseguir guantes y de conseguir test y tal, a todos se le han colado por A, por B o por C, pero esto va un punto más allá. Esto va mucho más allá porque además... según lo que hemos podido saber, hay fraude en documentos mercantiles. Accedieron a ese contrato con un documento falso que les acreditaba, no recuerdo muy bien en qué competencia, pero que le decía algo así como que ellos, no sé si era que trabajaban o que eran propietarios de una empresa malasia que era propietaria a su vez de fábricas y demás. Fueron también con documentos mercantiles falsos donde acreditaban una experiencia larga, solvente y soltada en este tipo de temas. También era falso. Por lo visto también cuando Antiblanqueo en el banco les pidió que justificaran de dónde salía todo ese dinero y el nivel de gasto, etcétera, etcétera, pues 3/4 de lo mismo, acudieron con documentos falsos para justificarlo. Todo esto según los artículos que se han ido publicando. Por eso también se habla de estafa, porque hay falsificación de documentos para poder acceder a este contrato. O sea que el hecho de que que el contrato sea legal, puede haber muchas irregularidades, más allá de que el contrato sea legal. El contrato puede ser legal, pero las condiciones en las cuales tú entregas, en el que tú te comprometes a entregar unos guantes que llegan hasta el codo y traes guantes que llegan hasta la muñeca, que no es lo que se había encargado, de calidad muy inferior, te comprometes a traer mascarillas FP2 y traes KN95, que no es lo mismo, el contrato puede ser legal. Todo esto no lo es. Entonces... cuidado también cuando digamos que lo de este señor es culpa de la fiscalía, ¿vale? Y en esta línea también os traigo lo que dijo Feijóo hace unos días, durante el fin de semana, en una entrevista que le hicieron en la cadena SER, donde pues dice que cuando se refiere a estos dos señores, se refiere a ellos como algunos pillos que han hecho cosas. Esto recuerda un poquito a ese señor del que usted me habla, pues esos pillos de los que usted me habla, así es como se refiere Feijóo a los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, que recordemos, de un contrato de 11 millones se llevaron casi 6 en comisión.
Más de la mitad se lo llevaron ellos a su bolsillo. ¿Vale? Y otro de los temas que también trajimos la semana pasada y sobre los que sigue habiendo pues novedades es el caso de Vindoré, que en este caso le pide una indemnización de 100.000 euros a Ciudadanos por intromisión ilegítima en el derecho al honor, si no recuerdo mal. Excelente. Hemos sido demandados por Vindoré por atentar contra su honor. Se nos pide una indemnización de 100.000 euros por haber realizado una serie de preguntas en el ayuntamiento sobre la gestión de los contratos de urgencia durante Filomena y sus adjudicatarios en la revista municipal Majadahonda, en la que ni siquiera se citó a Vindoré 24K. Recordemos que la semana pasada, el viernes, estuvimos viendo que esta empresa de vinos se hizo con 2 contratos públicos para limpiar la nieve de aquella nevada de Filomena, que al menos los que vivimos en Madrid pues todos recordamos aquello porque no lo hemos visto nunca. Y pues ellos pusieron una serie de máquinas, no eran quitanieves, eran tractores con lo que fuera. Pero el tema es que, revisando los albaranes, en el plural se encontraron que pues la misma máquina que estaba limpiando nieve en Majadahonda estaba al mismo tiempo limpiando nieve en Las Rozas. Y que muchas de estas máquinas trabajaban hasta 36 horas diarias, 36 horas al día, la misma máquina. Luego, además, en unos albaranes, números de matrícula los ponen como si fuera un vehículo, en el otro albarán los ponen como si fuera otro, y llegaron incluso a poner un vehículo que, según los registros de tráfico, llevaba desde el año 92 desguazado, con lo cual pues ya sí que es cierto que apunta. Pues la respuesta de esta empresa de vinos ha sido demandar a Ciudadanos por preguntar qué ha pasado con esto. Así que, aprovechando un poquito eso y que en el plural están haciendo un especial, hemos traído un pequeño recopilatorio de las cosas que huelen mal en la trayectoria de Ayuso. Dicen que están preparando el de Almeida, así que vamos a esperar a que saquen uno propio de Almeida, pero mientras tanto vamos a revisar el de Ayuso. Y es que Ayuso ocultó durante años que desde el 2012 participaba en una sociedad con su hermano Tomás Díaz Ayuso. Ayuso además era propietaria de un piso en el barrio de Chamberí que le fue donado por sus padres para evitar que fuera embargada. No sé si os acordáis el caso de Avalmadrid, pues para evitar que, por no pagar el préstamo que le hizo Avalmadrid, pues le cedieron, sus padres le donaron este inmueble para evitar que pudiera ser expropiado, para hacer frente a esa deuda. Ayuso utilizó sus influencias con Avalmadrid para beneficiar a los intereses de sus progenitores, que junto a otros socios tenían una posición de morosos con esta sociedad de capital mixto, aunque de mayoría pública. Ayuso desde 2008 ha sido favorecida por el PP de Madrid de Esperanza Aguirre para cobrar sueldos públicos ajenos a sus méritos y capacidades. A ver, Arturo dice: madre mía, qué vergüenza. Cada sitio que meten la mano, como dicen por ahí, cuando empecemos con el Zendal verás. Pues veremos cuando se meta alguien con el Zendal, pero también ahí, digamos que en lo que estaba presupuestado originalmente, ese presupuesto a los pocos meses ya se había duplicado. Y al igual que ha hecho ahora Ayuso con el tema de los sanitarios, diciendo que le querían boicotear, pues dijo que eran los médicos los que estaban robando material y que por eso subían los precios. Presuntamente, apunta aquí Repatris que efectivamente hay que decir presuntamente para no meterse en líos, presuntamente, ¿vale? Continúo. Ayuso, durante el estado de alarma, utilizó al menos 2 apartamentos de lujo del empresario Enrique Sarasola a un precio simbólico. Nunca ha hecho públicas las facturas. Se hizo pública una factura en el portal de transparencia y iba a cargo de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Luego dijeron que había sido un error, pero nunca se ha sabido de dónde ha salido ese dinero ni cuánto pagó. Sí que es cierto que después ha recibido Sarasola
algunas adjudicaciones. Dice Indigente que le jode estar en modo radio y no poder comentar. Pues, corazón, desde aquí solamente podemos decirte que te leemos cuando lo hagas. Ayuso ha nombrado jefe de gabinete a un empresario de la comunicación con intereses ocultos y sin escrúpulos, condenado por conducir ebrio y por difamador profesional. Ayuso ha nombrado consigliere de Justicia e Interior a un ex juez que fue recusado por sus propios compañeros de toga para poder juzgar el caso Gürtel. Ayuso ha dejado la educación y la sanidad en manos de consejeros ultracatólicos claramente decididos a favorecer al sector privado. En particular, han optado por proteger las universidades privadas que crecen de forma alocada en la Comunidad de Madrid. Ayuso ha tomado al asalto Telemadrid para controlarla y después desguazar en chatarra informativa para ser comprada a precio de saldo por las productoras privadas, donde su jefe de gabinete tiene intereses poco edificantes. Ayuso y su ego, junto a su afán de protagonismo, le han llevado a gastar el erario público más de 156 millones de euros en el Zendal, un hospital inútil, innecesario e inservible que acabará siendo subastado para que caiga en manos de los lobbies sanitarios. Ayuso es responsable directa del caos en la gestión de las residencias de mayores que ha provocado miles de fallecidos. Sus protocolos, silencios y excusas han sido pavorosos. Ayuso ha nombrado sin orden ni concierto ni por méritos y capacidad a más de 300 genoveses para ocupar cargos públicos. Ayuso formó parte del entramado de PS10 del caso Púnica y es que su papel fue clave para intermediar entre Alejandro de Pedro, el PP y la... Eres muy troll, Irene. Eres muy troll. Estos ruiditos que veis, que escucháis, los está poniendo Irene para darle un poquito también de dinamismo al programa y hacerlo un poquito más ameno. Ayuso no ha tenido reparo en privatizar parte de la gestión de los fondos europeos, alegando escasez de recursos públicos. Y esto es un poco más allá de lo que es el caso del dedazo de su hermano. ¡Ay! Muchísimas gracias, Setuku, por el Prime. Nada, recordaros que la barrita que veis... ¿cómo se hace esto? Ahí debajo, ¿vale? Cada vez que la rellenemos se sortea un ejemplar de los Necon a los neonazis. El sorteo se hace los jueves y se hace entre todos los suscriptores. Así que muchas gracias, Setuki, y que haya suerte en el próximo sorteo del libro. Bien, esto es un poquito el repaso que hace en el plural. Obviamente podemos decir que es de todo menos objetivo, tiene muchas subjetividades, pero al final nos sirve también un poquito como repaso y recordatorio de todos los escándalos que han ido envolviendo a Ayuso a lo largo de su bastante corta, en realidad, trayectoria de política pública, porque saltó a la carrera electoral en las elecciones, si no recuerdo mal, del 2019, y desde entonces la proyección ha sido meteórica, y dice tantas cosas y da tantos titulares que muchas veces se nos hace difícil imaginar que hace tan poquito que entró en la primera línea, aunque no en política, porque recordemos que Ayuso era la community manager de el perro Pecas, el perro de Esperanza Aguirre. Y así fue como se convirtió en su discípula en realidad. Así que nada, nunca está de más, pues eso, hacer un pequeño repaso al recorrido de los distintos políticos que podamos analizar. Y continuamos con el Partido Popular, que se le está poniendo complicado a Mañueco, y también explica un poquito el porqué de ese adelanto electoral para conseguir un resultado tan sumamente similar en cuanto a dependencias al que teníamos antes de la convocatoria electoral, con una diferencia sustancial. En vez de estar en coalición con el partido, con Ciudadanos, ahora están en coalición con Vox, lo cual es bastante más preocupante. Pues bien, resulta que el Tribunal de Cuentas ha descubierto que en León también hay pagos irregulares de las cuotas en las primarias donde se eligió a Mañueco. No sé si os acordáis o conocéis el caso Primarias. El caso Primarias
estalló, se dio a conocer un poquito antes de las elecciones de Castilla y León, o empezó a explotar quizás un poco antes las elecciones de Castilla y León. Por eso hay quien sospecha que la convocatoria electoral de Castilla y León tiene mucho que ver con esta investigación, porque resulta que pues se organizaron las primarias en las cuales salió elegido finalmente Mañueco, y resulta que pues había mucha gente que no podía votar porque pues, no estaban pagando las cuotas. ¿Qué es lo que hizo el Partido Popular? El Partido Popular decidió pagarle las cuotas, sacado de presuntamente una caja B, y de esa manera desviar dinero de la caja B a la caja oficial, justificado a través de se están pagando las cuotas atrasadas de los militantes. Esto tiene una doble lectura. Por una parte está la parte del blanqueo de dinero que puede haber existido en ese caso. Por otra parte, podemos estar hablando, que es realmente lo que se está investigando, o lo que está judicializado, que es una serie de donaciones irregulares, porque superan las cantidades, vienen sin justificar, viene además están hechas además de forma anónima, lo cual contraviene la ley de financiación de partidos. Y estaríamos hablando aquí de un delito de financiación irregular. Pero es que además tiene una pata que la justicia no está analizando, pero que también deberíamos prestarle un poquito de atención, y es que al final lo que están haciendo es: oye, que tú debes dinero, yo te pago la cuota atrasada, pero tienes que votar por el que yo te diga. Es una forma también de amañar unas primarias. Es decir, yo le pago las cuotas o a los militantes que pueden pagar por mí, o utilizo el pagarles la cuota para comprar su lealtad, su voto o su apoyo. Entonces esto también resulta preocupante. Y hasta ahora el caso lo estaban investigando solamente en relativo a militantes y demás del Partido Popular de Salamanca, pero última noticia, el Tribunal de Cuentas pues ya está investigando al Partido Popular en Castilla, en León, en la provincia de León. Bien. No sé si os acordáis que de un tiempo a esta parte hay muchos colectivos sociales que estaban utilizando por la vía de la cesión espacios públicos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. Muchos de ellos son además proyectos heredados de la época carmena, como es la cesión de la Casa del Cura o otra serie de espacios que hay también, insisto, cedidos en su momento por los gobiernos municipales. Pues de un tiempo a esta parte, y desde que entró Almeida en el ayuntamiento, están rescindiendo todas esas cesiones una tras otra tras otra. Están eliminando todo lo que es la participación ciudadana y autogestionada que se está haciendo por la vía oficial y legal de cesiones de espacios municipales. Se les está denegando, con lo cual no dejan otra alternativa que los centros sociales ocupados que ya estamos viendo. Pero mientras tanto, mientras a unos les retiran el acceso a instalaciones municipales para organizarse, como es, insisto, el caso de la despensa solidaria de la Casa del Cura en Malasaña, donde se hacía recogida y reparto de comida y bienes de primera necesidad para personas sin recursos, pues esa, por ejemplo, han decidido retirarla, y de hecho está judicializado ese caso. Pues mientras tanto, Almeida ha decidido iniciar la cesión gratuita de al menos 3 parcelas para la construcción de iglesias, y es una cesión por 75 años a coste cero. Es decir, mientras los espacios vecinales se están quedando sin lugares donde poder acudir de forma legal a organizar sus actividades y a organizar sus reuniones y a organizarse al final socialmente, pues para la iglesia sí hay espacios. Ya vimos la semana pasada el tema de los heraldos del Evangelio.
Pues este es un caso más. Son al menos 3 iglesias que quieren levantar. Uno era en Usera, otro en Moncloa y otro en Vallecas. Y aquí lo sangrante es eso, son cesiones por 75 años con requisitos de edificación, es decir, si el ayuntamiento cede esos terrenos y se levanta la iglesia que quieren levantar ahí, ¿qué opción de reversión hay de la cesión de este espacio? Ninguna. No hay ninguna alternativa. Porque cuando se acabe esa cesión de 75 años, o se prorroga, o se prorroga. Porque tú no puedes reutilizar para otra función una iglesia, porque tiene todas las características, todas las construcciones de una iglesia, y porque tampoco te van a dejar, porque es lugar santo, lugar sacro. Derribarlo para construir otra cosa encima tampoco va a ser factible. O sea, esto es, ellos lo han puesto una duración de 75 años, y en 75 años a ver qué nos encontramos, porque en 75 años o mucho cambia la cosa o va a ser muy difícil una reconversión de ese edificio que ya ha sido construido, porque tiene unas características muy, muy concretas. Bien. Y lo siguiente es que hoy estamos teniendo, mejor dicho, la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ha sido el discurso de la defensa del programa esta mañana, a las 12 o 12 y media, no recuerdo bien ahora mismo, creo que era a las 12. Y yo quería pues acercarme un poquito a este tema y aproximarme no solamente a las palabras que le ha dicho, que ahora haremos un pequeño análisis de lo que ha ido comentando en su discurso. Esta tarde serán las réplicas de los grupos parlamentarios y la votación, así que mañana supongo que tendremos más titulares, que tendremos más cosas que contar, pero un poquito por encima. Lo primero es que Feijóo ha decidido retrasar un poco la fecha en la cual se va a dar el beso y el cariño con Abascal en la investidura, y ha decidido no asistir hoy a la sesión de investidura y lo aplaza a la semana que viene, cuando sea la toma de posesión. Pero es irreversible que su primer acto político va a ser una coalición con Vox y darle el aval a esta coalición con Vox. Además, es una cosa que ya está dando que hablar en Europa. De hecho, sus propios socios de gobierno, el presidente del Partido Popular Europeo, Donald Tusk, ya ha dicho que le parece... A ver, ¿cuáles son las palabras exactas que ha utilizado? Que estaba por aquí. No sé si lo tengo aquí o lo tengo en... No. Decía que le parecía una sorpresa preocupante. Cuando sorpresa es poca, porque realmente esto se estaba ya sabiendo y ya se veía venir. Pregunta Repatris si al final les dejan manejar la pasta de la publi institucional. Oficialmente no. Oficialmente le han dejado al Partido Popular y han reculado con respecto a eso. Sin embargo, sí que es cierto que el cabeza de Vox allí, el de los tweets machistas, homófobos, racistas, etcétera, va a tener un cargo de nueva creación sin ningún tipo de competencia ejecutiva, que sí puede tener presupuesto para publicidad institucional de una forma lateral, y luego al final en los consejos de gobierno estas cosas también se trabajan y también los hablarán en los consejos de gobierno autonómico que tengan. Entonces, ¿directamente depende de su firma? No, directamente no depende de su firma, pero indirectamente por completo. Y van a tener mucho acceso y mucha publicidad institucional en esos términos. Pues bien, lo que comentaba, Feijóo hoy no ha ido a la investidura, pero tarde o temprano va a ser una foto que se va a hacer y le viene muy mal para esa imagen de moderado que quería dar. Bien, y pasamos también, para entrar a hablar y valorar esto, ¿no?, a
a lo que comenta este artículo, esta columna de Francisco Igea, que pues obviamente, como no puede ser de otra manera, pues está bastante cabreado. Y destaca un poquito las diferencias de cómo ha sido el proceso de negociación que tuvieron ellos y el proceso de negociación que han tenido ahora. Destaca cuestiones como que lo primero que fue que se repartieron antes que cualquier cuestión programática, antes que cualquier punto político concreto, lo primero que repartieron fueron los sillones. Destaca también Igea que no hay ninguna medida en su acuerdo en el que se hable de transparencia o de lucha contra la corrupción, sino más bien parece todo lo contrario. La presidencia de las Cortes será ejercida por un partido una presidencia ejercida por Vox corre el elevado riesgo de ejercerse desde el autoritarismo y el sectarismo. El candidato de Vox no cree en el modelo autonómico. Esto ya lo ha dicho Vox en muchas ocasiones, que ellos no creen en el modelo autonómico. Sin embargo, van a estar a la cabeza y en la coalición de un gobierno autonómico, lo cual pues resulta cuanto menos contradictorio. También señala Igea en su texto que Vox es un partido que ha ejercido abiertamente el señalamiento y la discriminación a los medios. Destaca que Abascal es además, el partido de Abascal es un partido que cuestiona abiertamente la participación de España en la Unión Europea y los marcos que impone la propia Unión Europea por el modelo colectivo y común de vida política. Además, Vox ha amenazado desde el principio con utilizar el bloqueo institucional y la repetición de elecciones si no se accede a sus peticiones, cosa que, dice Francisco Igea, ellos no hicieron. Y destaca pues que han dejado de lado cualquier aspecto de centrismo o de moderación y se han lanzado a la agenda España panfletaria de Vox. Es bastante duro la columna de Francisco Igea, pero también es interesante ver cómo ha ido. Bien, analizando un poquito el discurso que ha dado Mañueco en su investidura, ha hecho pues, un llamamiento como es cada vez que se juntan a hablar con Vox sobre la unidad de España en una comunidad autónoma donde no hay ningún tipo de necesidad de hablar de esto. Habla de un gobierno fuerte, sin complejos, que trabaje como una piña cuando se refiere a gobernar con Vox, y dice que a pesar de ser plural actuarán de una forma unitaria. Muy plural o muy inclusivo no parece. Ya ha hecho unas menciones muy repetidas al España, 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 por España, por España, por España, por España. Y lo ha mezclado con un cierto regionalismo impostado en el que, pues me voy a permitir parafrasear a Ayuso, porque Castilla y León es España dentro de España, y ¿qué es Castilla y León si no es España dentro de España? Ese ha sido, en cierto sentido, uno de las patas fuertes que ha tenido su discurso, pero hay otros que también resultan contradictorios por un lado y demagogos por otro, o abiertamente inviables por otra parte. Dice Arturo G. que Igea está descubriendo hoy lo que es Vox, que ya se sabía, señor, igual es que para que se enteren sus votantes. Claro, aquí es donde llama muchísimo la atención, y porque son los mismos de la foto de Colón, porque ellos ya estuvieron en la foto de Colón, porque ellos fueron los mismos que decían ni rojos ni azules cuando se hablaba de que Vox era una ultraderecha, porque ellos eran los que decían que no había que hacer ningún tipo de cordón sanitario a Vox, porque son los mismos que han estado gobernando en Murcia con su apoyo, que era imprescindible, por lo mismo que lo son en Madrid, por lo mismo que lo son en Andalucía,
ya han estado gobernando con ellos. Sí, bien es cierto que no han entrado abiertamente, pero al final ya estaban marcando sus posturas y, como dice Arturo, Ciudadanos descubriendo lo que es Vox, efectivamente. Bueno, continúo comentando cosas de su discurso en el que pedía la confianza de la Cámara. Y es que dice cosas que son imposibles. Dice cosas que son imposibles, como que va a hacer, y esto son palabras suyas, dice que va a hacer una revolución fiscal y que Castilla y León va a experimentar la mayor bajada de impuestos de su historia. Están hablando de, por ejemplo, reducir el IRPF para aludir al tema de la inflación y el aumento de precios que estamos viendo como consecuencia de la pandemia, de la guerra en Ucrania, etcétera. Pero es que la realidad es que la gente que está con el agua al cuello, aquellos que ganan menos de 14.000 euros al año, a esa gente no paga IRPF. ¿A quién va a beneficiar una rebaja del IRPF? Ya lo hemos visto en el caso de la Comunidad de Madrid. En el caso de la Comunidad de Madrid tenían y ahorraban muchísimo más dinero, tanto en términos absolutos como en términos porcentuales, las grandes fortunas. Los que más tenían eran los que más se beneficiaban de esa reducción. Y de hecho, uno de los anuncios que ha hecho es que va a reducir el tramo autonómico del IRPF al mínimo. Entonces, podemos presuponer que va a eliminar este impuesto, que es precisamente uno de los impuestos progresivos, que son los que ayudan a redistribuir la riqueza. Pero, como dice aquí Repatris, bandera, bandera, bandera. ¿Vale? Mientras tanto, mientras planean la mayor rebaja fiscal y tener los impuestos más bajos de su historia, al mismo tiempo está anunciando inversiones sin precedentes, e insisto en que inversión sin precedentes son palabras textuales que ha dicho él durante su discurso. Pues va a hacer una inversión sin precedentes para familia y natalidad. Más cositas, más ayudas, más financiación, sueños a precio bajo, y todo eso bajando impuestos. También ha hablado de impulsar a la industria con una fiscalidad favorable. Habla de transición hacia la competitividad. Cuando medio se habla de transición energética, él habla de una transición a la competitividad. Dice aquí a Arturo que ¿con qué dinero? Efectivamente, ¿con qué dinero? ¿Cómo es posible que tú anuncies que vas a gastar más dinero? ¿Cómo es posible que tú digas que las arcas están temblando, pero que al mismo tiempo vas a incrementar el gasto y reducir tus ingresos? ¿Cómo es viable? Pues yo ahora te explico, Arturo, cómo pretende hacerlo. Pretende hacerlo pidiéndole el dinero al gobierno central, porque esto también lo ha anunciado. Pero también le pide al mismo tiempo al gobierno central que baje impuestos. Dice que la solución para bajar el precio de la luz y del gas sería eliminar los impuestos. Y habla del tipo súper reducido de IVA. Pues bien, ya se han bajado los impuestos y tenemos precios superiores a antes de bajarse los impuestos, porque el problema no son los impuestos. El problema es el mix energético, el problema es el sistema de pool, el problema es la subasta, el problema son las empresas energéticas que cada vez que sube el precio aumentan su margen de beneficios. No ya sus ingresos, su margen de beneficios. Cuanto más cara está la luz, más dinero ganan ellos. Porque, dice Repatis, o endeudándose. Pero es que el endeudamiento tiene unos límites. Porque ahí están las normas de estabilidad fiscal y de estabilidad financiera que fue las que impuso la Unión Europea a raíz de la crisis del 2008-2009. Entonces, endeudándose tiene un límite. No se pueden endeudar. Entonces, ¿cómo lo pretenden hacer? Así de sencillo, bajando impuestos y luego diciendo no hay dinero para todo lo demás que prometimos. Pero hemos cumplido lo de bajar impuestos, con lo cual te lo puedes pagar tú. Porque es el argumento de la demagogia fiscal. Yo reduzco el Estado, tú te ahorras ese dinero se queda en tu bolsillo, pero en realidad no se queda en tu bolsillo, porque quien realmente se ahorra los impuestos es quien ya tiene servicios privados, o quien ya utiliza servicios privados, pero quien no puede pagarlos,
por mucho que les bajes los impuestos, van a seguir sin pagarlo. Y ahí tenemos el modelo sanitario estadounidense. Y de hecho, con el modelo español en el cual se supone que se premia y se favorece el trabajo por cuenta propia, o sea, el trabajo por cuenta ajena y demás, pues tenemos un nivel de emprendimiento muy superior en términos porcentuales a Estados Unidos. Tenemos un mayor porcentaje de gente que trabaja por cuenta propia frente a quienes trabajan por cuenta ajena que en países como Estados Unidos, donde este modelo ya ha demostrado que no funciona, porque no solamente no es que no funcione, sino que la desregulación a lo que tiende y lo que estamos viendo constantemente es a que cada vez se vayan uniendo más o se vaya concentrando más el capital. Lo estamos viendo con los bancos. Dice aquí Gus Guti la noticia de Bruce Willis vendiendo sus propiedades para pagar su tratamiento. Efectivamente, vimos hace unos días y mira, lo voy a buscar aquí, lo vamos a poner mientras comentamos que Bruce Willis ha tenido que vender parte de sus propiedades para pagar un tratamiento médico. Vamos a ver. Para pagar el tratamiento médico de la afasia que está sufriendo. A ver, vende. Aquí está. Aquí la tenéis. Ha conseguido vender una de sus casas por 65 millones para poder pagar. Y no es una persona que sea pobre. Es una persona que tiene muchos recursos económicos y por eso puede tratar su enfermedad. ¿Os imagináis que esto os pasa a cualquiera de vosotros? ¿Tenéis una casa de 65 millones para poder pagar el tratamiento? Porque yo no. No tengo ni una. Dice Arturo, estas navidades con el caso de los PCR, amigos míos fardando de su seguro privado de 30 euros, que les daban el resultado enseguida del test, que tuviéramos suerte con la sanidad pública. Claro, este es el tema, que ellos... ¿Por qué decimos siempre que el primer interesado en que las cosas vayan mal o que no se invierta dinero en la pública son las empresas privadas? Realmente... En teoría y en principio no tendría por qué ser así, porque ellos podrían coger y decir, no, mira, nosotros damos este tipo de servicio y somos competitivos, porque el Estado te lo hace a este ritmo y yo te lo hago a este otro ritmo. Vale, perfecto. Podría ser así, pero es que no es así, porque ellos dependen de la degradación, porque ellos dependen el que tú por 30 euros tengas acceso a un test de antígenos o a una PCR. Pero realmente de donde sacan el dinero es de aquí. Es de aquí. Y si tú no tienes un sistema, y si tu sistema está saturado, vas a tener que ir aquí. Y va a ser aquí porque no hay otra cosa. ¿Y cómo se llega aquí? Aquí se llega rompiendo completamente los servicios públicos. Muchísimas gracias, Rosa, por el Prime. Segundo mes que estás aquí con nosotros en Pandemia Digital, así que nada, muchísimas gracias y esperemos seguir viéndote también por aquí más veces. Entonces, ¿cuál es el tema? De hecho, si tú vas a un hospital privado, todos ellos tienen una ambulancia en la puerta, porque si la cosa se complica, te llevan a la sanidad pública porque es la buena. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A ellos les interesa saturar el sistema sanitario para que tú cojas y digas, oye, es que mira, me quiero hacer una PCR, me quiero hacer un tal, me quiero hacer un cual. Y tengo dos opciones, o esperarme 15 días o que me lo hagan ya. Pues si pago, me lo hacen ya. Pero eso no tendría por qué ser así. Y no debería ser así. Porque precisamente pagamos impuestos para esto. Pero ya sabemos cómo se gastan, quién se lo gasta y a quién se lo da. A ver, ¿por dónde nos habíamos quedado? Esto es... Mira, y esto es lo que decía hoy Francisco Igea, volviendo a las elecciones en Castilla y León.
con respecto a las elecciones de París y de... O sea, de París, perdón, de Francia y de Castilla y León. Mientras en París hoy todos se unen para frenar a Le Pen, aquí en Castilla y León Mañueco abre la puerta del gobierno a sus socios. Somos la vergüenza de Europa. Porque efectivamente, mientras en Francia tenemos al Partido Socialista, tenemos a Francia Insumisa, tenemos al Partido Comunista, tenemos a los Verdes, todos ellos pidiendo el voto para Macron, para frenar a la ultraderecha, aquí en España el Partido Popular se va con ellos. Se va con ellos. Y votan juntos siempre. Pero ya no es que voten juntos, sino que ahora también gobiernan juntos. Dice Gusguti, en Madrid con la gestión privada de algunos hospitales pasa igual. Hay diferencia enorme entre el Infanta Sofía y La Paz o el Ramón y Cajal. Por experiencia con mis padres, al menos es mi percepción. Mi experiencia es que aquí en los hospitales de aquí de Madrid yo he estado... Soy una persona de salud frágil habitualmente y he tenido que pasar unas cuantas veces por hospitales. Y se nota mucho. Y se ha notado mucho en los últimos años la saturación. Ya no hablo de la pandemia, sino hablo también de época prepandemia, que ya estaban las cosas bastante tocadas en términos de saturación, de tener que esperar semanas para que te atiendan en el centro de salud, de tirarte miles de horas en urgencias si te pasa cualquier cosa. Yo eso ya lo he vivido. Y lo llevo viendo cómo ha ido rebajando y rebajando y rebajando y rebajando y rebajando cada vez más el nivel de la sanidad pública. Pero no solamente eso, sino que es que además estamos viendo como hace poquito ha habido que pagar un hospital que se privatizó, que está cerrado. Se ha tenido que seguir pagando y se sigue pagando por el Hospital Puerta de Hierro a pesar de que está cerrado. Y se sigue pagando por tantas y tantas cosas que no se están haciendo solamente porque están externalizadas. Y además es que es contrario a toda lógica. Si a mí mantener un hospital me cuesta 10 porque lo hago yo, ¿cómo es posible que una empresa privada lo haga por 10 y tenga margen de beneficios para ahorrarse 2? Pues a lo mejor es porque estamos empeorando la calidad del servicio, porque a lo mejor es porque estamos empeorando los servicios que estamos dando, porque a lo mejor es que estamos recortando de donde no se debe recortar, en material, por ejemplo. Dice Gusgute, cuando pedías cita era un día para el otro en los 90, que se supone que teníamos menos dinero, completamente. Lo que pasa es que estaba todo mucho menos privatizado. Entonces, bueno, la reflexión aquí de Francisco Igea, pues luego nos dicen que si estamos todo el día mirando a los mismos, también estamos mirando a otros y vamos intentando también dar un poquito de pluralidad, ¿no? Y bueno, recuperando un tema que también estuvimos hablando la semana pasada, y es que, bueno, ya tenemos las primeras consecuencias de la ratificación del volantazo de Pedro Sánchez ante Marruecos la pasada semana, finales de la semana pasada. Vimos que el jueves el Congreso avalaba el seguir optando como postura de Estado por las resoluciones de la ONU que hablan de una independencia del Sáhara con respecto a Marruecos. Y a pesar de esto y de que la posición en el Congreso y el mandato del Congreso fue claro con respecto a este tema, pues el Partido Socialista decidió marcharse, o Sánchez decidió marcharse a Marruecos a ratificar su postura, que es ni más ni menos que la anexión del Sáhara por parte de Marruecos, lo cual va en contra, insisto, de todas las doctrinas que tiene establecidas hasta la fecha la ONU. Y la primera consecuencia de este viajecito de Pedro Sánchez es que el Frente Polisario ha suspendido sus contactos con el gobierno de España. No olvidemos que ahora mismo el Frente Polisario está en guerra, rompieron la tregua y el alto el fuego que tenían con Marruecos, y ahí abiertamente hay declarada guerra entre Marruecos y
y el Sáhara. Pero esta no es tampoco la primera consecuencia del viraje del gobierno de Pedro Sánchez con respecto al Sáhara, sino que ya lo estamos pagando en nuestras relaciones diplomáticas con Argelia, y es que Argelia va a mantener la misma postura en cuestiones diplomáticas, al menos hasta que vuelva la neutralidad de España con respecto al Sáhara, sin entrar en nada más. ¿Y esto qué nos supone? Pues nos supone que en medio de una crisis energética como la que tenemos, y que nosotros podíamos estar medianamente seguros porque a nosotros nos garantizaba el suministro Argelia, pues fruto de este cambio de postura o este cambio de movimiento de Pedro Sánchez, pues Argelia anunció, esto es de hace pues 1 o 2 semanas, no recuerdo muy bien, del 1 de abril, hace 2 semanas, Argelia anunció que mantendría los precios del gas a todos sus clientes, excepto a España, precisamente como consecuencia de esta crisis diplomática. Y es lo que ya estamos pagando, con lo cual podíamos haber zafado o haberse reducido el incremento de los precios del gas, pero aún así, teniéndolo todo a favor, siempre terminamos teniéndolo todo en contra, la verdad. ¿Y qué ha sacado Pedro Sánchez para España? Pues devolver más migrantes. Dice Cleo que Marruecos bombardeó ayer la frontera con Mauritania y mató a 2 personas, una mujer mauritana y un chico saharaui. No he visto, la verdad, los partes de guerra desde hace por lo menos 4 o 5 meses que no tengo tiempo de leer demasiado de ese tema, y la verdad que tendría que hacerlo un poquito más. Bien, la previsión del Ejecutivo español es que se incremente significativamente el número de migrantes que serán devueltos a Marruecos. Esto es lo que iba Sánchez a hacer a Marruecos. Precisamente venía a reiterar su apoyo para retomar la devolución de migrantes a Marruecos. De hecho, desde el mes de marzo ha habido una caída del 55% con respecto a los migrantes que llegaron en el mes anterior. Ojo, cuidado. Estamos hablando de que esto hace reconocer o hace poner blanco sobre negro una vez más, y hace aún más evidente que se está jugando con el derecho de asilo de las personas que huyen, y que huyen a través de Marruecos por la proximidad fronteriza, pero también huyen de Marruecos, y que vendemos nuestra posición de Estado para que otro nos quite el problema de encima o deje de tirarnos el problema a la cara, cuando las cosas no se solucionan así. Dice Luis DGM que Sánchez ha sacado que las muchachas puedan volver a cruzar la frontera para limpiar las casas. Y esa es otra, porque salió, no recuerdo de qué partido era, creo que era la delegada del gobierno, con lo cual tendría que ser del PSOE, en Melilla, que decía que sí, que era una tragedia, que necesitaban que se volvieran a abrir las fronteras para que las muchachas fueran a limpiarle la casa, que ella no quería limpiar su propia casa, que ella no quería, que quería que otros le limpiaran la mierda. Pero bueno, esto es lo que ha ido a buscar Sánchez a Marruecos, que es política migratoria, y a cambio de eso vendemos al pueblo saharaui, rompemos nuestras relaciones diplomáticas con el Sáhara, unas relaciones históricas y a quienes les debemos tanto por todo lo que les hicimos, y lo mismo pues con Argelia, y comprometiendo además el precio del gas para España en un momento además de alza e incremento de los precios. Pero bueno, esto es lo que ha decidido hacer Sánchez contra el criterio del Congreso de los Diputados. Bien, y hoy os traigo también esto, también porque es muy loco, la verdad que esto es muy loco, y quería pues también traer un poquito de comedia y de algo que, bueno, no deja de ser una historia real, pero que tiene sus tintes surrealistas también en cierto método.
Bien, esto es la loca historia del doble de Zelensky que escapó de Ucrania con la ayuda de los falsos Putin y Kim Jong-un. Bien, resulta que este chico de origen georgiano, este que veis aquí... Ah, no, claro, no tengo... A la derecha, junto a otro que se parece bastante a Putin, pues son dobles de comedia, televisión. De hecho, el doble de Kim Jong-un me parece que llegó a salir en un videoclip de Duran Duran y tal. Entonces son cómicos que se dedican a doblar por su parecido físico a estos políticos, en este caso a Zelensky, a Putin y ahora veremos también al de Kim Jong-un. Y pues él ha aprovechado estas relaciones con esta gente para escapar del país y han sido los que le han ayudado a escapar. Él se puso en contacto con el doble de Kim Jong-un, que vive en Hong Kong. El doble de Kim Jong-un dijo, ojo, cuidado, que la cosa se te puede poner chunga porque si te capturan los rusos, pues se te puede hacer muy amargo porque te pueden utilizar para cualquier cosa prácticamente por el parecido físico. Y él a su vez, y el doble de Kim Jong-un le puso a su vez en contacto con Putin, con el doble de Putin, y entre ellos hicieron toda la red de contactos, de movimientos y demás para que el doble de Zelensky pudiera escapar de Ucrania y ya ha salido. Y vaya, ya os digo, me parecía una historia curiosa y en cierto sentido graciosa. Esta es la foto con la cual alguien le descubrió en el metro y por su propio parecido y tal se hizo muy viral y fue como empezó a trabajar de doble de Zelensky en shows de comedia. Y aquí tenéis al doble de Kim Jong-un, que la verdad que sí que da un buen pego, y al doble de Putin, que también pues hace eso, programas de comedia y de parodia de política y tal, bastante interesantes. Y nada, simplemente lo traía como eso, como una pequeña curiosidad. Igual que pues también os traigo esto porque, bueno, hace solo 8 meses desde que saliéramos con el ramo entre las piernas de Afganistán, y parece que el nuevo furor bélico pues nos hace perder un poquito el punto o el ojo de las cosas que se ven y las cosas que también son importantes, porque al final parece que pues eso, la guerra de Afganistán se ha quedado vieja y ver las consecuencias que ha tenido pues da menos votos que financiar una nueva guerra. Entonces, ante este furor bélico que no paramos de ver constantemente, he querido traer este tuit de Ana Pardo en el que pues se pone un poquito el dedo en la llaga recordando que se nos han olvidado los derechos humanos y fundamentales de Afganistán. Ya no se está hablando de las barbaridades que están haciendo ni de cómo están incumpliendo todas las cosas que dijeron que iban a cumplir y que era condición para la retirada de las tropas. Y son las consecuencias que tiene una guerra. Esto mismo le va a pasar a Ucrania, ya veremos en qué sentido, si mediante el auge de los capítulos o los episodios liderados por la extrema derecha, que está a día de hoy en la vanguardia del ejército ucraniano a través del batallón Azov y otras unidades militares con simbología ultraderechista y con simbología nazi de la época nazi, de las SS. Luego además está el factor de que en caso de que Rusia logre pues digamos conquistar o ganar esta invasión, las consecuencias que esto puede tener tanto a nivel de población civil como a nivel de movimientos terroristas o movimientos de insurgencia también vinculados a la extrema derecha, pues esto lo único que hace es echar más leña al fuego, y sobre todo con el envío de armas sin ningún tipo de control a población civil. Desmilitarizar el país después de la invasión, vaya en el sentido que vaya, va a ser un auténtico quebradero de cabeza, y más aún teniendo en cuenta que estas armas están llegando a los grupos de extrema derecha que pueden dar serios problemas a la seguridad del país, a la democracia, y hacen temer
el resurgimiento de determinados movimientos. Antes lo veíamos con el caso de Francia y sus resultados en las elecciones presidenciales, pero da bastante pánico, la verdad. Bien, lo siguiente que quería traeros es este artículo de CTXT. Y es que normalmente cuando se hacen informes o estudios internacionales, su contenido es consumido habitualmente de forma mutilada. Entonces, con esto, y además gracias a las filtraciones que hubo, que ahora explicaré un poquito y tal, nos va a servir para ver cómo los documentos científicos o los informes científicos que avalan tal o cual tendencia o que avalan tal o cual tipo de medidas, pues normalmente son resumidos para poder ser consumidos. En este caso estamos hablando del IPCC, que es una especie de medidor teniendo en cuenta datos agregados relativos a la sostenibilidad y al agotamiento de recursos. Y lo que vamos a ver es cómo el resumen para políticos y gestores, que es lo único que la mayoría de los políticos y líderes y responsables empresariales y demás se lee de las 2.900 páginas que tiene el informe. Y este informe, que es tremendamente duro y alarmante, se resume y se diluye completamente en su resumen. Y vamos a pasar a ver algunos de los puntos que desaparecen en el resumen. Insisto, ese resumen, que es un resumen bastante extenso, pero que sigue siendo un resumen, es lo que consumen y lo único que se van a leer de los 2.900 páginas que hay quienes tienen que tomar medidas con respecto al cambio climático, con respecto a la transición ecológica, con respecto a la corresponsabilidad empresarial o industrial, etcétera, ¿vale? Y pues todo esto al final también es consecuencia de las presiones de los lobbies. Vamos a ver dónde empezaba por aquí. Se elimina el primer... Vale. En el resumen desaparece la mención al cierre de plantas de gas y carbón en una década. Los lobbies de la industria fósil han logrado rebajar el tono general del resumen dirigido contra su propia industria. Se sabe que el retraso en la publicación del informe ha sido principalmente por esta razón. Países interesados destaca el rol de Arabia Saudita. Presionan para eliminar esta recomendación. Dice Lufbel que tal vez lo ideal es que el IPCC envíe directamente el resumen. Ya. Pero es que el IPCC, al estar desarrollado dentro de un macroorganismo internacional, no son los científicos los que hacen esos... Vamos a ver, el IPCC se publica completo. Lo que pasa es que es lo que os decía, son 2.900 páginas. 2.900 páginas no se lee nadie. Se lee alguien como que está muy motivado. Y entonces, cuando se va a elaborar en las comisiones ya sí formadas por políticos que elaboran este tipo de resúmenes, es cuando los lobbies presionan para que los representantes de sus países actúen de una u otra forma. En este caso, por ejemplo, la industria petrolera, ¿a quien ha presionado? Ha presionado a Arabia Saudita, y quien estaba bloqueando que saliera adelante el resumen para políticos y líderes empresariales oficial. Es de sobra conocido que quien ha estado bloqueando, uno de los puntos que ha estado bloqueando es precisamente el tema del gas y del carbón, y que uno de los que ha estado bloqueando ha sido precisamente Arabia Saudita, que tiene muchísimos intereses con el gas, por ejemplo. Otro de los puntos es que se rebaja el tono respecto a la responsabilidad del 10% más rico. En el resumen filtrado se apuntaba que contaminan 10 veces más que el 10% más pobre. Esto es porque, lo que os decía, se filtró hace unas semanas el resumen político que se estaba debatiendo, que era el resumen que hubiera sacado, digamos, menos descafeinado, y después se ha sacado el oficial ya con todos los puntos consensuados por todos los partidos que formen parte de esta comisión, que son los que, gracias a la presión de los lobbies, rebajan las expectativas, rebajan el tono de este resumen, ¿vale?
Desaparecen muchas de las ilusiones a las emisiones directas de la aviación, de la industria del automóvil y el consumo de carne. De hecho, la palabra MIT desaparece del nuevo resumen. Estas emisiones quedan reflejadas en el recién publicado informe asociadas a otro sector y por tanto diluida su importancia. En el primer borrador se alertaba respecto a los intereses creados como uno de los factores que imposibilitan el avance de la transición energética. Esta mención, que sí aparece en el informe, se ha caído del resumen, víctima precisamente de esos mismos intereses creados que presionan a los gobiernos, quien dice que no hay poesía en los informes científicos. Se elimina una de las frases que más enfrentaba el tecnooptimismo absolutamente predominante en el informe. El coste, el rendimiento y la adopción de muchas tecnologías individuales ha progresado, pero las tasas de despliegue e implementación global del cambio tecnológico son actualmente insuficientes para alcanzar los objetivos climáticos. Una afirmación que chocaba de lleno con la lógica de los mercados de carbono, voluntarios y las grandes empresas. Sobre el mecanismo de captura y secuestro de carbono, Arabia Saudita, de nuevo, junto con otros países como Reino Unido, han pugnado por fortalecer este polémico punto que les permite seguir como si nada pasara, demostrando una absoluta frivolidad. El tecnooptimismo imperante cree que una tecnología por desarrollar vendrá mágicamente al rescate y permitirá incluso seguir usando combustibles fósiles. Se ha introducido mucho material sobre estas tecnologías para justificar la idea de las cero emisiones netas, que no tiene apenas base científica y que, sin embargo, sostiene la tesis central del informe. Desaparece del resumen cualquier tímida mención a los problemas con los materiales necesarios para la transición energética, que son indispensables para el desarrollo de las renovables, las baterías, el coche eléctrico, con respecto al primer borrador donde sí estaba presente. Es lo que os digo, van saliendo borradores, pero los borradores, digamos, son siempre ocultos. La suerte que hemos tenido en esta ocasión es que ha salido un primer borrador que se ha filtrado y ahora tenemos el definitivo con el que poder compararlo. Y esta es la fortuna que tenemos para poder comparar, porque al final no deja de ser el mismo documento al cual le han metido mano después de hacer lo básico, ¿vale? Desaparece también la mención a la democracia participativa como una de las herramientas principales para desatascar y acelerar una transición para la cual ya no hay apenas tiempo. Desaparece por completo el punto que hacía referencia a los ambiciosos objetivos de migración y desarrollo que no pueden alcanzarse mediante cambios graduales. El maquillaje se ceba con las referencias que buscan resaltar que no basta con cambios individuales y paulatinos. Afortunadamente, analizando el informe completo, el primero, el libre de presiones, sí podemos encontrar un camino que nos dirige nada más y nada menos que a una revolución de nuestros sistemas energéticos y socioeconómicos, dejando entrever la emergente apuesta por una parte de la comunidad científica por el decrecimiento. Es el único camino que nos queda para atajar las múltiples emergencias en las que las sociedades están inmersas. 28 veces se menciona la palabra decrecimiento en el informe completo, frente a las 0 que aparece en el resumen para políticos. La frase hace referencia al carácter insostenible de la sociedad capitalista, que también se mantiene, demostrando la impecabilidad del informe. ¿Pero qué queda si todo desaparece?, comenta Irenuka. A ver, lo que queda realmente es lo mismo. Lo que pasa es que tú vas eliminando los conceptos, las palabras clave, y vas eliminando puntitos, y lo que te queda es pues lo que hemos visto y lo que han sido los protocolos de París, el protocolo de Kioto, todas las cumbres medioambientales en los últimos años. Palabras bonitas y nada de contenido, porque al final no tiene nada. El informe lo que dice es: estamos muy jodidos y hay que cambiar muchas cosas. Quitan muchas de las cosas que hay que hacer y dicen: vamos a hacerlo por otra vía que el informe original no recoge, o que el informe original dice que los cambios serían mínimos, o que el beneficio de hacer esos cambios sería mínimo, o directamente ignora, porque por ejemplo hablan de una transición energética y todos hablamos de una transición energética, pero ¿de dónde sacamos los materiales? Si nuestra intención es seguir gastando la misma electricidad o la misma energía o más todavía, no hay para hacer tanta placa solar. Podemos llenar el Sáhara entero de placas solares, pero eso no va a resolver el problema porque no tenemos suficiente materia prima como para hacer tantas placas para el consumo actual que tenemos. Por eso es imprescindible el decrecimiento, porque no hay suficiente litio para todas las baterías si queremos sustituir el parque completo de automóviles.
No es factible, porque las materias son limitadas, las materias primas. Dice Relatos Conservadistas, buenas, sobre los cambios necesarios es simplemente para hoy de hacer... Es simplemente parar hoy de hacer todo. Y no lo vamos a hacer. Efectivamente, hay que parar de hacer muchas cosas, hay que parar hoy y eso la gente no está dispuesta. Y la verdad es que la gente no está dispuesta. Todos tenemos pequeñas cosas que podemos cambiar en nuestro día a día. Todos tenemos cosas que podemos cambiar, pero no lo hacemos tampoco. Pregunta, pues, ¿qué hacen Mustafa Barbiker, trabajador de la petrolera estatal Saudi Aramco y Atuli, empleado de la petrolera Chevron, presentes en el informe del IPCC? Pues, mira, pregunta Pastor, ¿qué hace Mustafa Barbiker, trabajador de la petrolera estatal Saudi Aramco, y Arthur Lee, empleado de la petrolera estadounidense Chevron, presentes en el informe de la IPCC? Pues precisamente garantizar que se cumplen los intereses de sus representados en este tipo de... o que se perjudican lo menos posible su imagen o su postura o su papel o su marco o la regulación, etcétera. ¿Qué hacen? Defender sus intereses. El problema es que sus intereses generan el suficiente dinero y los suficientes recursos como para que los intereses de los demás se vayan a tomar por culo, honestamente, y así de sencillo. Así que nada, así es como al final algo que puede ser algo que tiene se queda en absolutamente nada. Cierriacio en Canarias, con el viento y el sol sobrados, el material se consigue con buenos jueces. Que le quiten todos los... No, a ver, el material, cuando hablamos de material, hablamos de litio, hablamos de coltán, hablamos de recursos minerales principalmente, hablamos de aluminio, hablamos de recursos minerales que son imprescindibles para que esas placas solares, para que esos molinos eólicos, para que esas baterías funcionen, para que se puedan fabricar. Estamos en un momento... ahí tenemos la escasez de superconductores que ha estado lastrando el mercado tecnológico en los últimos, yo diría que ya más de un año. No es solamente una cuestión de dinero, como dice aquí Riazu, sino que también es una cuestión de que es que no hay material para todo. No hay suficiente litio para todas las baterías que necesitaríamos si quisiéramos sustituir toda nuestra energía por energía renovable, porque no hay suficiente litio en la Tierra, porque nuestro consumo energético es brutal y cada vez es mayor. A ver, dice Pastor de Humo, Inclusive Takahashi Sujima, un físico japonés que se dedica a publicar artículos, investigaciones, libros y vídeos donde niega y resta importancia al calentamiento global y sus efectos, está presente en este panel. Pues mira, ahí tenemos. En fin, pues nada, vamos ya con lo último que nos va quedando, con casi ya lo último que nos va quedando, nos quedan nada más que un par de cositas. Y es un estudio que publica Neutral sobre desinformación. A ver, dice Busgute, y hay que consumir energía de la que tenemos para producirlo y es mucha. Claro, pero ahí es el tema, que es la pescadilla que se muerde la cola, pero sobre todo y fundamentalmente es que, suponiendo que todo eso podamos hacerlo, es que no hay materias primas. Es que no hay materia prima suficiente, hay escasez de materiales. Bien, pues este informe que nos acerca hoy Neutral dice que el 82% de los españoles cree que la desinformación es un problema en su país, según el Eurobarómetro, es el equivalente al CIS europeo. La desinformación es un problema en España para el 82% de los ciudadanos encuestados. Así se desprende del último Eurobarómetro publicado por la Unión Europea, correspondiente a invierno del 21-22. Esta cifra es muy similar a la media del club comunitario, donde el 78% de los ciudadanos cree que la desinformación es un problema. Pero ahora vamos a ver un poquito más en detallado. Junto al 82% que opina que la desinformación es un problema en España, el mismo número de españoles cree que este es el elemento que puede afectar negativamente a la democracia. Pero solamente un 52% de los ciudadanos opina que la desinformación es un
Perdón, esto es Dinamarca, Finlandia, perdón, me he equivocado. Malta... ¿Dónde estaba? Aquí está. El 81% de los ciudadanos españoles ha declarado que a menudo encuentra noticias falsas. Pero solamente un 54% de los españoles encuestados y el 62% de los europeos dice que le resulta fácil detectar noticias falsas. Es decir, todos sabemos que hay noticias falsas a nuestro alrededor. Todos vemos día tras día una u otra noticia falsa. Ahora bien, ¿percibimos las noticias falsas en el mismo grado? ¿O percibimos de forma diferente una noticia falsa cuando es de los míos o cuando es de los contrarios? Porque esto es lo que siempre venimos diciendo. Efectivamente. Efectivamente. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que la desinformación funciona porque no queremos ser informados, queremos sentirnos informados. Queremos que alguien nos diga que lo que nosotros creemos es verdad. Da igual si es verdad o no. Cuando vemos una noticia falsa y tiene algo que ver, que cumple con nuestros sesgos o con nuestros valores políticos o lo que desearíamos escuchar. Y ahora os voy a traer un ejemplo nuestro de hace unos días. Pues al final, pues dices, bueno, no sé si es falsa o no, no la voy a contrastar. Esa es la realidad. Y luego, que no les resulta fácil detectar este tipo de noticias, tenemos un montón de métodos de medios de fact-checking. Otra cosa es que tú digas, no, mira, es que no me fío de ello. Porque no me fío de ellos, porque los comunistas, porque los rojos, porque la fiscalía ahora es comunista. Ya lo estamos viendo. Y lo vemos cada día, y lo vemos con lo que ha pasado con el tema de la compra del ministerio, y lo vemos con lo que ha pasado con lo de que Putin es comunista, y lo vemos con lo que ha pasado con. Y al final, no es que a este 54% de los encuestados les resulte fácil o difícil detectar que una noticia es falsa. Lo que les resulta difícil es no encontrarse la misma noticia falsa replicada en 50 medios que son cabeceras de referencia. Le resulta difícil coger y decir, uy, ¿cómo yo detecto si es falsa la noticia de que Alberto Garzón ha dicho que la carne española es de mala calidad? Me voy a la fuente original, miro a ver qué es lo que dice y me lo pongo. Es fácil detectar si una noticia es falsa. Lo que pasa es que la tienen tan metida, y eso salió en todos los titulares, que daba igual lo que dijeras. Porque cuando desmentías el bulo, llegabas a un 1%. Porque la gente no quiere compartir esto es un bulo, la gente quiere compartir el bulo. Y ahora nos vamos a ir, de hecho, con un ejemplo. Esto fue una metedura de pata que cometí yo aquí la semana pasada. Comentábamos de una forma como muy alegre, muy jocosa en cierto sentido también, el tema de lo de la citación de Ayuso. Nos venimos arriba porque realmente no es apropiado hablar de lo que decía el propio titular que nosotros vimos, que era se sentarán en el banquillo, porque no se sienta en ningún banquillo. Más allá de lo que es la metáfora del banquillo y todo el rollo, pero realmente se trata de un acto de conciliación. Ella no está imputada por ningún juicio penal ni nada por el estilo. Simplemente es que se le ha llamado a un acto de conciliación, que es el paso previo para que Comisiones Obreras, que es quien ha abierto el melón, digamos, pueda demandar. Por la vía ya penal, en este caso sí, de intromisión al derecho al honor. Con lo cual estamos en un paso previo y en este caso nosotros hemos querido creer que el titular era el adecuado, pero pues evidentemente no es como tal un bulo, pero sí es al menos
un titular por lo menos desafortunado en el que pues no se ajusta a la realidad, y quería también pues compartir y reconocer esto. Dice Pastor de Humos que el bombardeo mediático es continuo e ininterrumpido, total, hecho de tal forma que termina seduciendo al receptor. Los mensajes, por cierto, hechos con las más refinadas técnicas y apelando en forma creciente a las neurociencias, gustan, seducen, atrapan. Efectivamente, ese es el tema. Ese es el tema de que es lo que Julián llama el método Bannon, que es un método científico que funciona. Y han ido puliendo el método de las noticias falsas hasta que han cogido y han dado con el click, que es que tenga gancho, que tenga clickbait, que tenga una parte, en cierto sentido, de realidad para que sea verosímil, que apele a los sentimientos emocionales, que apele a los contextos y a los modelos, que apele a los marcos comunicativos y a los relatos comunicativos. ¿De qué está hablando el Partido Popular desde que han estallado los casos del hermano de Ayuso, de las comisiones del ayuntamiento, etcétera? Están hablando ni más ni menos que una y otra vez en bucle, y esto se ve clarísimo cuando ves el discurso que ha dado Mañueco hoy en la investidura pidiendo la confianza de la Cámara, que se resume en 3 partes: impuestos y unidad de España. Todo el rato. Sí que habla de otras cosas, cita otras cosas, obvia otras muchas, manipula otras, pero es impuestos. Y es el discurso en el que están afincados en el Partido Popular desde que comenzaron todos estos escándalos. Y esto no es al azar, no es algo que no esté medido. Porque podrían, ahora mismo, por ejemplo, en Castilla y León, vender, igual que la están vendiendo también dentro del discurso, pero con menor preponderancia, las leyes que van a sacar. No están centrándose en impuestos. ¿Por qué? Porque tenemos un encuentro de varias vías. Tenemos, por una parte, los escándalos. Está muy mal percibido. Se están gastando mi dinero. No, señor, a lo mejor lo que hay que hacer es luchar contra la corrupción, pero no es rebajar los impuestos. Porque con los impuestos es con lo que se pagan las cosas que son necesarias. Y la corrupción, al final, es algo que no se debería estar perdiendo. Pero es un recurso que podemos utilizar, pero no es un recurso que no sea necesario. ¿Vale? Además, apelan a... me está subiendo el precio de todo. Apelan a la inflación. A la inflación, al precio de la luz, al precio del gas, etcétera. En un momento difícil, cuando realmente lo que hay que hacer en estas ocasiones es precisamente todo lo contrario. Redistribuir con mayor saña, porque tú redistribuyes con mayor saña y a quien se lo puede permitir es quien ayuda a que los demás salgan adelante. Pero no es lo que quieren. Y utilizan la demagogia fiscal. Y un día traeremos a Yago para hablar de este tipo de temas. Pero al final es eso, utilizan un marco comunicativo en un contexto en el que les funciona y en el que tira para adelante. Y, repito, es lo mismo que nos ha pasado a nosotros. Cometimos el error de hablar de banquillo, de imputación y demás en este programa, cuando no es adecuado, no es correcto, o por lo menos, como mucho, es prematuro. Así que nada, corregir también esto y traer también, por último, una última hora a luz también del el tema del belicismo que comentábamos antes. Y es que Finlandia, Suecia y Suecia, según ha avanzado el periódico The Times, ingresará en la OTAN este verano. Así que realmente la invasión de Rusia ha servido, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, para lo que ha servido es para resucitar una organización militarista con enorme influencia en el plano geopolítico, con enorme relevancia en todo lo que se mueve en materia de geoestrategia y geopolítica en América Latina, como brazo extensible de Estados Unidos, y pues ha reclutado a 2 nuevos miembros.
Está resucitando Rusia a la OTAN, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones aquí en Pandemia Digital, tanto a través de los invitados que han venido, Descifrando la Guerra y otros expertos, como en el programa de Julián Macías, en las veces que esto se ha tratado. Y no la estamos comiendo con patatas y nos la vamos a terminar comiendo con patatas porque nos queda OTAN para mucho rato, precisamente como consecuencia de la invasión de Ucrania, en la que el único vencedor por el momento está siendo la OTAN. Dice Ricardo Galán, no podemos cada uno comprobar cada noticia. Lo que yo intento hacer es eliminar de mis fuentes de información aquellas que se encuentren más o menos asiduamente dentro de los creadores de bulos o desinformación. Es un buen método. Es un buen método para seguir ahí. Lo que pasa es que yo creo que no se puede dar toda la responsabilidad al lector. Creo que los medios de comunicación debemos tener una responsabilidad, debemos ser responsables y debemos ser nosotros quienes velen por la veracidad de todo lo que contamos. Yo intento revisar la misma información por distintas fuentes, por distintas vías, intento normalmente pues recurrir a la fuente original, pero muchas veces para elaborar los guiones o los resúmenes que preparo para este programa pues no me da tiempo, y ha sido lo que comentaba antes que ha pasado, pero lo suyo es intentarlo, obviamente. Lo que pasa es que es muy complicado. Lo suyo es también, pues eso, tener más que sitios que descartes, sitios en los que confías. Yo es un poquito el criterio. Cuando quiero buscar algo, cuando hay algo que me genera dudas, lo que hago es ir a buscar a la gente que yo considero de confianza mayor, para intentar salir de dudas y ver qué cuentan ellos y cómo lo cuentan, para saber hasta qué punto hay datos, hasta qué punto no hay datos, hasta qué punto se puede conocer, hasta qué punto no se puede conocer y hasta qué punto es teléfono escacharrado, que muchas veces también pasa, de un medio publica una noticia, un segundo medio se hace eco, el tercero hace su crónica o se hace eco por la vía del tercero que ha escrito y no por el original, entonces también se va perdiendo parte de todo esto, y muchas veces parecen sospechas, aparecen figuradas como ciertas porque se va manipulando a lo largo del tiempo. Entonces intento siempre eso, ¿no? Tener gente en la que yo confíe y ver qué es lo que hacen ellos o qué es lo que comparten ellos, porque me fío de su criterio y aún así después lo suelo contrastar. Dice Relatos Colapsistas, lo de la censura a los medios rusos es otra historia aún peor. Una cosa es la manipulación de Occidente, otra es saltarse los derechos constitucionales de los españoles, como el 20.1 de la Constitución. Sí, esto es injustificable. La censura es injustificable, pero yo aquí me siembra una duda o un cierto dilema. ¿Abogaríamos por una solución a la rusa con los medios de desinformación que tenemos en España, como Mediterráneo Digital, Periodista Digital, Estado de Alarma? Ya no hablo de siquiera casos de manipulación como puedan ser los de Antena 3 o los que vemos habitualmente en La Razón o en el ABC o incluso en OK Diario. No, voy a los más flagrantes todavía. ¿Defenderíamos esa vía para todos estos medios de desinformación? ¿Qué diferencia hay entre defender esa vía para un sitio sí y para el otro no? Yo ahí tengo mis dudas sobre cuál es el método y cómo se puede luchar contra las noticias falsas desde un punto de vista, digamos, punitivo, o legal. Sé cómo podemos luchar desde el periodismo contra eso. Y sé cómo los consumidores, los lectores, pueden luchar contra eso, que es no consumiendo medios que desinforman. Pero desafortunadamente esta estrategia o no está funcionando o no estamos queriendo que funcione. Dice Ricardo, por eso es importante que los consumidores reconozcamos ese esfuerzo en los medios. Claro, efectivamente, yo estoy de acuerdo que tenemos que reconocer el esfuerzo de los medios, tenemos que financiar a los medios nosotros para que no los financien terceros, porque si un medio de comunicación depende de la publicidad institucional, ese medio no va a publicar según qué cosas, o va a publicar según qué otras cosas. Y la única forma es que nosotros volvamos a ser quienes financian los medios de comunicación como lo era antiguamente.
Dice Riazu, una ley que obligue a Google, Facebook, Twitter a no repartir fake news. Ya, ¿y cómo regulamos eso con respecto al artículo 20.1 de la Constitución? ¿Quién determina lo que es cierto, lo que es falso? Porque hay cosas muy obvias, hay cosas que no son tan obvias. Yo recuerdo una noticia de hace algunos años en un periódico económico alemán en el que hablaban de una presunta trama de manipulación de cuentas y demás, y de manipulación bursátil del precio de las acciones de ese banco en bolsa. Todos lo vendieron como una noticia falsa hasta que, pues 3 o 4 años después, se demostró que todo lo que habían publicado aquel medio era cierto. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Entonces es complicado. Es complicado decirle a Google y crear un ministerio de la verdad que diga esto sí, esto no. Es complicado y sobre todo a quién se le da ese papel de vigilancia y a quién se le da ese papel, porque ahí tenemos la red de verificadores internacional, donde hay medios como es Bolivia Verifica, como ya ha demostrado en varias ocasiones Julián. Bolivia Verifica no solamente es un medio que está financiado con fondos públicos estadounidenses, sino que además durante el propio golpe de estado de Bolivia difundió noticias falsas. Entonces, ¿a quién le arrojamos y bajo qué criterios y bajo qué sensibilidades le damos? Es muy complicado y yo honestamente no tengo una solución que sea buena y que no vulnere derechos fundamentales como es el derecho a la libertad de expresión o a la libertad de opinión. Es complicado porque cualquier cosa que hagamos para restringir una libertad de expresión en base a un beneficio mayor, que en este caso es el derecho a la información veraz, ¿dónde pones la línea roja? Entonces está muy, muy complicado. Pero bueno, iremos viendo. No sé si tenéis alguna sugerencia con quién queréis que nos vayamos hoy de raid. No sé quién hay ahora mismo. Vamos a echar un ojito. Vamos a ver a quién tenemos por ahí. Vamos a ver. Pues tenemos a Cristóbal. Y a Cristóbal. Vale, pues ¿os parece que nos vayamos entonces con Cristóbal, no? Porque tampoco tenemos muchas más opciones. Vamos a ver. Vale, pues voy preparando la raid y nada, dadle muchos abrazos, dadle muchos besos. Os recuerdo, esta tarde se nos ha caído Ofelia Fernández, la entrevista con Ofelia Fernández, así que todavía no sabemos con quién vamos a estar esta tarde. Lo que sí que sabemos es que esta tarde se va a emitir la primera sección de Aló Fiscalía en el programa de Julián. Así que espero veros esta tarde a partir de las 8 de la tarde en este mismo canal. Y nosotros nada, nos despedimos ya, nos vamos y os dejamos con Cristóbal. Cierra la tele, abre un libro y sube una montaña, rompe la barrera de un cristal que ya no empaña. En esta España de fantoches y pirañas, piensa quién lleva los hilos, quién teje las telarañas. Cortinas de humo pa' que no te enteres que Aznar y Florentino están controlando la tele. Expanden bulos siempre utilizando sus sicarios, sino porque en cada programa hay alguien de OK Diario. Mentira de odio infectada.